Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre de mercados aquí en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Les cuento que a esta hora ya cerraron operaciones las bolsas internacionales y que Wall Street no operó durante la jornada debido al festivo del Día de los Veteranos. Así las cosas, pues estos básicamente son como los futuros o lo que prevé el mercado para mañana, y es así como el Dow Jones dice que aumenta más del 1% o más de 500 puntos en esta, o bueno, en las siguientes jornadas. El Standard & Poor's 500 también sube 0,21% y por su parte pues el Nasdaq retrocede 0,25%. Les cuento que las acciones mostraron una rotación de mercado el martes, con el Dow Jones pues subiendo, como vimos anteriormente, más de 500 puntos equivalentes a 1,2%, mientras que el Nasdaq cayó un 0,2%. Esto es lo que se prevé de los futuros. Y pues los inversores se desplazaron hacia sectores con más valorizaciones, como por ejemplo salud, consumo, impulsando a compañías como Merck, Amgen y Johnson Johnson. El Standard & Poor's 500 también ganó levemente, y pues el sector tecnológico en cambio sufrió nuevas pérdidas tras la caída de 15% de CoreWeave, que decepcionó con su guía financiera, y el descenso del 2% de Nvidia tras la venta de su participación por parte de Scotiabank. El comercio ligado a la inteligencia artificial sigue bajo presión por las preocupaciones sobre valoraciones elevadas, lo que ha llevado al Nasdaq a acumular una pérdida del 1% en el mes. Empresas como Micron, Oracle y Palantir también registraron descensos, mientras el índice tecnológico retrocedió casi 1%. Analistas advirtieron que cualquier retroceso en el gasto de capital podría afectar a las grandes tecnológicas, y además un informe de ADP Research mostró una desaceleración en la creación de empleo privado, señalando cierta debilidad en el mercado laboral de Estados Unidos. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUAM, iniciando con la Bolsa de Valores de Colombia, que al cierre de esta jornada pues vemos que tuvo una variación positiva de 0,48% y 0,43% respectivamente. El Colcap 0,48%, ubicándose en 2.082 puntos, mientras que el Colir también aumentó 0,43%, ubicándose en 1.352 pues al cierre de esta jornada. Mientras van cargando las acciones de las bolsas, de los índices que integran NUAM, les voy contando en información financiera del mercado colombiano que Primax informó que colocó 5.000 millones en bonos ordinarios como parte de una emisión total de 300.000 millones en el mercado capital. La empresa indicó que el monto restante se irá colocando en lotes posteriores dentro del plazo establecido en el aviso de oferta, y pues los recursos se destinarán a sustituir pasivos financieros y a apoyar en sus operaciones. De otro lado, les cuento que Bancolombia participó como estructurador y colocador líder según la información entregada, y pues la estructuración y coordinación de la oferta estuvo a cargo de Banca de Inversión Bancolombia Corporación Financiera, mientras que Valores Bancolombia, comisionista de bolsa, actuó como agente líder de colocación. La operación se realizó en el mercado principal y estuvo abierta al público inversionista en general. En otras noticias les cuento que BBVA anunció la apertura de su sucursal bancaria internacional en Panamá, confirmando la información adelantada por Primera Página, y es que el banco informó que ya cuenta con las licencias requeridas para operar y designó a Natalia Rojas Manjarres como responsable de las operaciones en ese país. Rojas Manjarres tiene más de 18 años de experiencia en el sector financiero y ha desempeñado cargos directivos en Itaú y Santander. Según la Superintendencia Financiera de Colombia, la sucursal en Panamá y BBVA Colombia son una misma persona jurídica, ya que la nueva sede funcionará como extensión del banco. La autorización permite promover productos como cuentas de ahorro, depósitos y tarjetas de crédito en Colombia, aunque su supervisión estará a cargo de las autoridades panameñas. BBVA indicó que su presencia en Panamá se suma a su red internacional en Estados Unidos, Suiza y España.
Después de haber cargado la página en la Bolsa de Valores de Colombia, vamos a revisar entonces cuáles son las acciones que están influenciando el comportamiento en los índices de la Bolsa de Valores de Colombia, y los primeros títulos en avanzar son Grupo Éxito, Bolsa de Valores de Colombia e ISA, que tuvieron un aumento significativo durante la jornada, 4,14%, 3,51% y 3,08% respectivamente. En contraste, acciones como Enca, Grupo Aval, Cementos Argos, la vivienda de la acción preferencial y Grupos Argos de la acción preferencial, pues fueron 5 de las acciones que tuvieron retrocesos durante la jornada, siendo Enca el título con menor desempeño de 4,76%, seguido de Grupo Aval, que disminuyó 1,76%, y Cementos Argos, que bajó 1,14%. Siguiendo entonces con noticias del mercado local, les cuento que las bolsas y monedas de la región avanzaron este martes ante el repunte de los precios de las materias primas y el mayor optimismo global. El índice MSCI de acciones latinoamericanas subió un 2,1%, su mayor nivel desde abril del 2022, mientras que el índice regional de divisas escaló un 0,6%, alcanzando un máximo histórico. En Brasil, el Bovespa ganó un 2% y completó su racha más larga desde 1994, apoyado por una desaceleración inflacionaria del 4,68% en octubre. En México, el peso se fortaleció en 0,26% pese a la caída industrial, mientras que en Chile el peso subió un 0,3% seguido del cobre. En Colombia, el colca avanzó 0,5% y el dólar alcanzó mínimos de 3.726. Este es un nivel que no se había visto desde abril del 2022. El repunte regional refleja el mayor apetito de inversores por activos emergentes ante valoraciones atractivas y perspectivas de tasas más bajas en el 2026. Siguiendo con las bolsas que integran NUAM, el turno es para Santiago de Chile, que finalizó la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile. El IPSA, que es el indicador principal dentro de la bolsa local, tuvo una variación positiva de 0,58% en 9.710 unidades, es decir, que alcanzó nuevos máximos históricos. Este sería el máximo número 56, y durante el año el IPSA ha acumulado un alza del 44%, especialmente por la expectativa que hay también detrás de esas elecciones que serán este fin de semana en el país chileno, que claramente pues están repuntando en los últimos días y en las últimas jornadas en la Bolsa pues de Comercio de Santiago. Y así las cosas, veamos entonces también cuáles son los títulos con mejor desempeño durante la jornada, o cuáles son los que están influenciando el comportamiento de la Bolsa de Valores de la Bolsa de Comercio de Santiago. Y el primer título en avanzar es Parque Arauco, de 3,63%, seguido de Enel Chile, que aumentó 3,32%, Enel Américas tuvo un avance del 3,19%, y Mallplaza también completó la lista de las primeras 4 acciones con subidas durante la jornada en la bolsa chilena en 2,68%. Por su parte, acciones como por ejemplo Salfa Corp, Entel, Inversiones La Construcción, Banco Itaú y la Sociedad Química Minera de la Serie B tuvieron una caída durante la jornada, siendo Salfa Corp el de menor desempeño en 2,53%, recordando que en la sesión anterior Salfa Corp había repuntado con un alza de más del 7%. Entel también disminuyó 1,56%, Inversiones La Construcción 1,49% y Banco Itaú de Chile perdió 1,30%, mientras que la Sociedad Química Minera retrocedió 1% respectivamente. En noticias del mercado chileno les cuento que el sindicato de pilotos de la TAM anunció el inicio de una huelga a partir de la medianoche de este martes, luego de que la compañía diera por terminada el proceso de mediación con la dirección del trabajo. El conflicto se produce tras el rechazo de 97% de los pilotos a la última propuesta de la empresa, que involucra a cerca de 500 tripulantes. La TAM comenzó a cancelar y reprogramar vuelos previstos para el 12 y 13 de noviembre ante la paralización del sindicato. Ellos, pues el más antiguo de pilotos del país. El gremio acusa que la empresa negó extender la mediación y traspasó vuelos a filiales extranjeras, lo que considera un reemplazo encubierto. La TAM ha recuperado
financieramente sus resultados tras la pandemia y enfrenta ahora su mayor conflicto laboral en años. Resulta que en la pandemia se habían modificado algunas condiciones para los pilotos de la compañía mientras la empresa recuperaba pérdidas. Afortunadamente en los últimos trimestres los resultados financieros han apuntado a una recuperación de la compañía y los pilotos exigen que se vuelvan a retomar nuevamente esos beneficios que tenían antes de la pandemia, pero pues todavía no se ha llegado a un consenso entre el grupo y entre el sindicato, lo que ha provocado que se reprogramen vuelos, que se cancelen vuelos y pues que haya ahorita este tema de la huelga con los pilotos que integran el sindicato. De otro lado, les cuento que Banco de Chile informó que su Junta Extraordinaria de Accionistas aprobó una reforma estatutaria que reduce el número de directores titulares de 11 a 9, manteniendo 2 suplentes. El cambio se realizará una vez que las modificaciones se inscriban ante la Comisión por el Mercado Financiero y el nuevo directorio será elegido según el texto actualizado. La reforma también ajusta el quórum, que es mínimo de sesiones del directorio, que pasará de 6 a 5 miembros e incorpora mecanismos tecnológicos para participación y votación remota en juntas de accionistas. Además, actualiza referencias regulatorias y elimina disposiciones transitorias ya cumplidas. Además, les cuento también que BTG Pactual Chile informó una reducción de capital en su fondo de inversiones de deuda habitacional equivalente al 56,9% por cuota. El proceso supone una disminución de 0,57 cuotas por cada participación vigente al 11 de noviembre, fecha de cierre de registro, y el pago se realizará en efectivo o por transferencia bancaria según el valor de cuota del día anterior al desembolso. Según la administradora, los aportantes inscritos recibirán el monto correspondiente de acuerdo con las cuotas que mantengan en el registro. El desembolso se hará el 17 de noviembre en las oficinas de BTG Pactual en Santiago, conforme al reglamento interno del fondo y al decreto supremo de 129 del 2014, que establece las condiciones para este tipo de operaciones. Y ya para finalizar vamos a darle paso a Lima, que hoy finaliza con una variación negativa. El índice general 0,19% en 38.378 y el CAPEC o el SELEC, que reúne a las 14 acciones más cotizadas dentro de la bolsa limeña, finaliza con una variación negativa del 0,11%, ubicándose en 988 unidades. Veamos entonces cuáles son las acciones que están influenciando el comportamiento dentro de la bolsa limeña a el cierre de esta jornada. Y como podemos ver en pantalla, el primer título con menor desempeño es Pipi Ex Mining Corp, que descendió 5,29%, seguido de Compañía de Minas Buenaventura, que retrocedió 1,28%, y Volcán Compañía Minera, que bajó 1,09%, y Alicorp también tuvo una disminución de 1,08%. Por su parte, acciones como por ejemplo, las que vamos a ver a continuación, finalizaron la jornada en positivo, como lo son pues la Compañía de Minas Buenaventura, Souter Perú Copper Corporation, Río True Limited, Sociedad Minera El Brocal y Banco de Crédito del Perú. Fueron las acciones con mayor desempeño durante la jornada, siendo Compañía de Minas Buenaventura la de mayor desempeño con 14,98%. En noticias del mercado limeño les cuento que Apoyo y Asociados ratificó la calificación 3A Perú para las acciones de inversión de empresa editorial El Comercio y subsidiarias. La decisión se basa en su posición de liderazgo en medios, una recuperación moderada del EBITDA y un nivel de endeudamiento considerado manejable. A junio del 2025 el EBITDA alcanzó 51,1 millones de soles, es decir, un incremento del 22% respecto al 2024, mientras que el apalancamiento se redujo 3,3 veces. A pesar de la mejora operativa, el comercio reportó una pérdida neta de 53,7 millones de soles, afectada por un gasto extraordinario vinculado a la venta de
Amauta Impresiones Comerciales. La clasificadora destacó que el grupo mantiene su liderazgo en televisión y prensa y que su plan de eficiencia podría sostener una recuperación gradual de los márgenes en el 2026 si se consolida un entorno económico estable. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes y a las personas que nos acompañaron en esta oportunidad. Nos vemos en una próxima ocasión. Los invito a que sigan conectados con toda la programación que tenemos para ustedes aquí en Primera Página Televisión y no me voy sin antes dejarles con este análisis económico de Renta 4Chi. Las bolsas continúan subiendo, apoyadas por el buen fondo macro, un ciclo económico más sólido de lo esperado por menor impacto de los aranceles respecto a lo estimado en Estados Unidos por el momento, también por las expectativas de recorte de tipos de la Fed con un Powell más dovish ante la desaceleración del mercado laboral y el positivo inicio de la temporada de resultados del tercer trimestre, sobre todo en Estados Unidos, donde se podría confirmar la revisión al alza de previsiones que ya se inició en el segundo trimestre del año. Estas subidas se mantienen a pesar de la persistencia de varios riesgos de fondo, entre los que destacaríamos los episodios de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, como el que ocurrió el pasado 10 de octubre, que provocó un intenso repunte de volatilidad y caídas en bolsas mínimas, mayores en el caso de las criptos, pero con casi inmediata recuperación en el momento en que Trump moderó su tono y acercó la posibilidad de un acuerdo entre las dos primeras potencias mundiales en materia comercial. Otros focos de riesgo serían la sostenibilidad de las valoraciones alcanzadas, especialmente en determinados sectores y donde consideramos que los resultados de la IA serán claves para avalar dichas valoraciones. O también el repunte de inflación americana a corto plazo, con el impacto de los aranceles que previsiblemente será transitorio. O la situación en Francia, que es verdad que evita el peor escenario de nuevas elecciones, pero que mantiene sus problemas presupuestarios y sufre rebajas de rating. Como principales fechas clave a futuro tenemos el 30 de octubre, la reunión entre Trump y Xi Jinping, que deberá refrendar el principio de acuerdo comercial, con el foco en temas como las restricciones a tierras raras y tecnología, el fentanilo, los aranceles secundarios, TikTok, entre otros. De confirmarse un acuerdo, quedaría sin efecto el arancel adicional del 100% a los productos chinos con que les amenazó Trump a partir del 1 de noviembre y se llegaría al 10 de noviembre, que es cuando finaliza la tregua de 90 días que se dio en verano, con una solución entre las partes. Otra fecha relevante será el 5 de noviembre, cuando el Tribunal Supremo debe pronunciarse sobre la legalidad de los aranceles recíprocos. ¿Podría ilegalizarlos? Sí, pero serían sustituidos, en nuestra opinión, por otros de tipo sectorial, razones de seguridad nacional, etc. Seguimos pensando que los aranceles están aquí para quedarse. Mientras tanto, los bancos centrales seguirán siendo también un foco de atención importante para los inversores, sobre todo la Fed, en tanto en cuanto consideramos que el Banco Central Europeo ya ha hecho su trabajo después de recortar a la mitad sus tipos de interés desde junio de 2024 hasta el actual 2% del tipo de depósito, con una inflación estabilizada en torno a su objetivo del 2% y salvo que la recuperación esperada para 2026 incumpla las previsiones. Por lo que respecta a la Fed, consideramos que va a continuar recortando tipos, aun cuando el shutdown, el cierre de la administración americana, que se mantiene vigente desde el 1 de octubre, nos impide conocer los datos más relevantes para la toma de decisiones, en concreto el informe oficial de empleo. Creemos que hay otros indicadores que apuntan a desaceleración adicional en el mercado laboral, que es la razón por la cual la Fed ha reanudado sus bajadas de tipos en septiembre de este año por primera vez desde diciembre de 2024. Creemos que la Fed va a seguir priorizando el crecimiento sobre la inflación a corto plazo y que va a recortar tipos hasta un total de 3 veces en 2025 para evitar una ralentización relevante del consumo privado, que no olvidemos es un 70% del PIB americano. Sin embargo, somos más cautos que el mercado en las rebajas esperadas para 2026, teniendo en cuenta la solidez del ciclo americano y los riesgos al alza sobre la inflación a corto plazo. Esperamos un solo recorte frente a los 3 que descuenta el mercado en 2026. Pero estas previsiones se basan en fundamentales económicos de crecimiento, empleo e inflación y podrían verse alteradas en caso de elevada injerencia por parte de Trump en la Fed. En este sentido, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha cerrado ya la lista de candidatos a reemplazar a Powell a partir de mayo del 26 y después de una nueva ronda
presentará previsiblemente 3-4 nombres a Trump para que a final de año decida quién será el nuevo presidente de la Fed. En caso de que haya una excesiva injerencia en las decisiones de la Fed, creemos que puede haber un desanclaje de las expectativas de inflación a largo plazo y una pérdida de credibilidad. En este sentido, será relevante la decisión del Tribunal Supremo que el 26 de enero se pronunciará sobre el intento de destitución de la gobernadora Cook, que permitiría a Trump nombrar a la mayoría de los gobernadores de la Fed e influir con ello en las decisiones de recortes de tipos. En términos de crecimientos, destacamos que el ciclo económico sigue apoyando a los mercados, con un menor impacto de lo esperado de los aranceles en el crecimiento económico americano y a la espera de que Europa confirme la aceleración esperada para 2026, apoyada en un mayor estímulo fiscal tanto en términos de defensa a nivel europeo como de infraestructuras en Alemania. En este contexto, destacamos el positivo tono de los resultados empresariales al inicio de la temporada del tercer trimestre, sobre todo en Estados Unidos, donde con más o menos un tercio de las compañías del S&P 500 publicadas, casi un 90% baten estimaciones en beneficio por acción y que podrían servir para confirmar la revisión al alza de previsiones que ya se inició en el segundo trimestre, a la vez que continuaría cerrándose el diferencial de crecimiento entre los 7 magníficos y el resto del S&P 500. A nivel de valoraciones, siguen resultando un tanto exigentes, tanto en bolsas como en crédito, impulsadas por el ya comentado comportamiento del ciclo económico, apoyado por políticas monetarias y fiscales expansivas, unos buenos resultados empresariales, a lo que se suma una elevada liquidez. Si bien es cierto que seguimos constructivos en renta variable a largo plazo por ese ciclo global resiliente, a más corto plazo, las valoraciones alcanzadas por unas bolsas en máximos nos llevan a mantener cierta cautela, con varios riesgos latentes que podrían imprimir volatilidad al mercado y ofrecer mejores puntos de entrada. Entre los riesgos que podrían propiciar estas oportunidades, destacaríamos en primer lugar el hecho de que la Fed puede seguir enfriando las elevadas expectativas de recortes de tipos que tiene el mercado, sobre todo para 2026. En segundo lugar, el cuestionamiento de la independencia de la Fed, con riesgo al alza para tires y por tanto para bolsa, y a la baja para el dólar. En el caso de Francia es necesario sacar adelante los presupuestos generales para el próximo año. La geopolítica siempre seguirá ahí de fondo y, asimismo, los aranceles, podríamos asistir a nuevos aranceles sectoriales por parte de Estados Unidos para contrarrestar la potencial ilegalidad de los aranceles recíprocos. Y, por último, los resultados del tercer trimestre, que se esperan buenos, pero es cierto que los inversores los recibirán en un contexto de valoraciones muy exigentes.